Dios les bendiga, hermanos. Para continuar el estudio que estábamos llevando, estudio predicación que estábamos llevando acerca del regreso del pueblo de Judá del exilio, vamos a leer el Salmo 127 una vez más, versículo 1 al 2. Salmo 127, 1 al 2. Y lo que hago siempre, hermano, tenga la Biblia a su mano. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, al veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. Recapitulando, hermanos, un poco lo que se había visto la semana pasada, veíamos cómo realmente estamos viendo tiempos extraños, tiempos difíciles con nuestra pandemia. Ha sido un dolor y como iglesia no hemos podido estar congregados. Sin embargo, algo que se nos ha dejado en claro, mis hermanos, es que esto ha sido disciplina por parte de Dios, y es lo que se nos predicaba hace algunos domingos con la predicación de Malaquías, dejándonos ver cómo esto realmente era una disciplina. Sin embargo, como veíamos la predicación pasada, hermanos, repasábamos esa historia de Israel antes del exilio, de cómo las promesas hermosas que le había hecho Dios a Israel se obedecían, las promesas hermosas e inclusive la presencia hermosa de Dios que habitaba en el templo de Salomón, siempre y cuando obedecieran. Veíamos como el templo no era una garantía de la presencia de Dios, sino era la obediencia. Veíamos también que el centro siempre debe ser Jehová. Analizábamos cómo nosotros estábamos antes de la pandemia, y si realmente en nuestro corazón, en todas esas obras que hicimos antes de la pandemia, si realmente estaba Cristo en el centro. Analizábamos cuál era nuestra vida antes de, y sobre todo cuál era nuestro compromiso con Dios y su obra. Sin embargo, hermanos, y como concluíamos la semana pasada, Judá regresa, ¿sí? Judá regresa porque entienden que fue disciplina, porque entienden que fue Dios. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, son esos tres regresos, porque en sí se divide, el regreso de Judá se divide en tres regresos, liderado por tres hombres: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y con la historia, como les decía la semana pasada, el Antiguo Testamento Dios nos lo ha dejado para nuestro propio aprendizaje. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que usted y yo, hermanos, cómo es que la iglesia debe de regresar al templo de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque así como el Antiguo Testamento nos ayuda a aprender a no cometer los errores que ellos cometieron, que vamos a ver, también, hermanos, hay que imitar todos los aciertos que ellos cometieron. Hay que imitar esa actitud buena que vemos en cada uno de los regresos del pueblo de Israel. Israel entonces regresa, Judá, entonces regresa después de 70 años bajo el mando de Zorobabel, y lo primero que construyen, hermanos, no son sus casas, no son las paredes, los muros, ni tampoco es el templo en sí mismo, sino lo que primero construyen, y que eso sea de ejemplo para nosotros cuando nos toque regresar ya muy pronto, si Dios así lo permite. Lo primero que reconstruyeron fue el altar. No fue el templo, fue el altar, hermanos. Por eso vuelvo y repito, lo primero que vamos a hacer como iglesia cuando Dios nos permita regresar va a ser doblar rodilla en el altar y ofrecer sacrificio de alabanza de rodillas, orando a nuestro Señor. Sin embargo, Zorobabel volvió, y un grupo de judíos también volvieron y levantaron el templo, el segundo templo, lo construyeron. Lo vemos en Esdras 3, del 11 al 13. Pero, hermanos, hay una reacción que no sé, la que a lo mejor a primera vista no la puede esperar. Los ancianos, o sea, aquellos hombres que habían vivido desde el cautiverio, que han visto el templo de Salomón, la gloria chequina de Dios en el templo de Salomón, y que habían regresado 70 años después a Jerusalén y ven este segundo templo, su reacción fue quebrar en llanto. No solamente porque el templo ya no tenía nada que ver con estructuralmente hablando, ya no tenía nada que ver con el templo de Salomón. No solamente era eso, sino que Dios no había descendido, no estaba habitando ahí como lo había hecho con Salomón. Los más jóvenes que no habían visto la gloria primera en el templo de Salomón, venían como si nada hubiera pasado.
Para ellos era una experiencia nueva. Pero hermanos, no regresemos al templo cuando Dios nos permita regresar. No regresemos al templo con la actitud de los más jóvenes judíos, como si nada de esto hubiera pasado. Y de hecho, hermanos, hay muchos templos que están así. Muchos cristianos que en su país ya se les permite congregarse, han regresado como si no hubiera pasado nada. Y somos pocos los que realmente han determinado cuál ha sido el objetivo de Dios en esta pandemia, que ha sido castigo y disciplina. Sin embargo, hermanos, Dios nos dejó su palabra para aprender de ello. Y hermanos, nuestro regreso debe ser humillados, para que entonces la gloria de Dios descienda sobre el templo en medio de su pueblo. No es que vamos a regresar con un templo diferente, con diferente estructura, no, hermanos. Pero qué triste sería que regresemos y la gloria de Dios, su presencia, no sea la misma. Pero eso es responsabilidad de usted y mía, como pueblo de Dios. Y hermanos, algo que va a estar presente, y lo sigue estando aún ahorita, que aun cuando regresemos, el enemigo se va a levantar. La batalla contra el enemigo siempre estará presente, y lo ve en Esdras capítulo 4. Estaban edificando el templo y llegaron unos samaritanos a querer ayudar. En ese tiempo los samaritanos y parte de gentiles, tipo prosélitos, en ese tiempo los samaritanos decían adorar a Jehová, pero también adoraban a otros dioses. Eran adoradores de otros dioses. Eran samaritanos paganos. Mas Zorobabel no acepta su ayuda, le dice que no, para no contaminar al pueblo que venía ya de Babilonia, con un corazón dispuesto. Y lo vemos en Esdras 4:3. Mas el pueblo se estaba debilitando, su construcción, y los enemigos se aprovecharon para frustrar la construcción. Esdras 4:5 dice que sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Quiero que vean, hermanos, que la misma estrategia de Satanás sigue siendo meter cizaña en medio de su pueblo. Los frustró para que no cumplieran el propósito de edificar otra vez, de seguir obrando en el templo. Y sabe qué, hermanos, eso le costó a Israel, a Judá, un retraso de 16 años. ¿Qué aprendemos? Mis hermanos, si regresamos, hay que regresar con el corazón con el cual regresó Zorobabel, siendo firmes. Cada uno de nosotros, no nomás el encargado, la presidenta de dicho grupo, no, sino que todos nosotros tengamos el corazón de Zorobabel y guardemos la santidad del templo de Jehová, la santidad de aquel grupo por el cual Dios nos ha puesto enfrente, la santidad del pueblo de Dios, de la iglesia local de la cual Dios nos ha puesto, nos ha llamado a ser parte. Mis hermanos, que seamos en nuestro regreso al templo de Dios más firmes a la santidad de Dios, primero por nosotros y después hacia todos los demás, a guardar la santidad y sobre todo el compromiso a su servicio, hermano. Ya no podemos estar con que sí, con que no, con que voy, con que asisto, con que voy al evangelismo, no voy cuando quiero, depende de... No, hermanos, que renovemos nuestro compromiso con Jehová como ellos lo hicieron. Que nuestro compromiso sea aún más de lo que era. Que ya no sean únicamente el uno o el dos o los tres hermanos que siempre sirven. No, hermanos. Que nuestro compromiso sea con todos nosotros, con el templo de Jehová. Porque sabe que estos 16 años provocaron comodidad. A causa del retraso, empezaron a construir casas para ellos y cayeron en la comodidad, olvidándose de la casa de Jehová. Cayeron en comodidad. Pero Dios les recuerda por medio de Ageo y les dice: hey,
Muy hermoso están sus casas, qué bueno, pero mi casa está sola, está desierta. Tengamos cuidado con la comodidad, mis hermanos. Tengamos cuidado de no caer en comodidad. Y esto ya lo hablo más estando dentro de esta pandemia que aún estamos. No caigan en comodidad por el hecho de estar en su casa. La obra de Dios continúa. El enemigo quiere frenar la obra y la ha querido frenar, porque ha levantado un sinnúmero de cosas para poder tratar de frenar la obra de Cristo. Pero la obra que está fundamentada en la roca que es Cristo no se va a detener, porque después Dios les afirma por medio del profeta Ageo en Ageo 1:13 que Dios va a estar con ellos. Dice Jehová: yo voy a estar con ustedes. Regresen, dejen sus comodidades y regresen a la obra de mi casa, y yo voy a estar con ellos. Y fue así como reiniciaron las obras de construcción. Esdras capítulo 5 versículo 1 al 2. Hermanos, eso fue Zorobabel. Así se termina, hermanos, y se dedica al templo. Pero la gloria de Dios ya no volvió a ser igual. 60 años después, podríamos pensar que Israel aprendió, que Judá aprendió, que los judíos aprendieron. Sin embargo, 60 años después, la espiritualidad del pueblo estaba una vez más en decadencia, y Dios les levanta ahora a Esdras. Esdras capítulo 9 versículo 1. Hermanos, fue inservible la reconstrucción del templo y su retorno. O sea, ¿para qué al final? Todo lo que pasaron, 70 años cautiverio, regresan, construyen el templo, todo lo que hacen, se esfuerzan y todo, para que al final el pueblo vuelva a caer otra vez en sus pecados, en los mismos pecados los cuales los llevaron al cautiverio. ¿De qué había servido entonces el retorno al templo? ¿De qué sirvió entonces el retorno de su exilio? Dios levanta a Esdras para traerlos de vuelta al camino. Esdras 7:10. Hermanos, ¿de qué va a servir que regresemos a su casa? Si cuando regresemos, al pasar el tiempo, al acostumbrarnos otra vez y que sea normal otra vez estar en su templo, ¿de qué sirvió si vamos a caer otra vez a los mismos pecados? ¿De qué va a servir? Es el peligro en el hombre cuando algo se vuelve normal. Estaban tan felices, tan gozosos cuando regresaron de su la primera vuelta del exilio. Estaban gozosos, felices, contentos. Entre el llanto de los ancianos había también gritos de alegría de los más jóvenes. Estaban felices. ¿Y dónde quedó? ¿Para qué? ¿De qué sirvió? Dios levanta a Esdras. Pero fíjese lo que hace Esdras, hermanos. Y es un comportamiento a imitar de todo para todos nosotros. Primero Esdras prepara su corazón y después enseña a los demás. Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras lo que hizo fue estudiar, obedecer lo que había estudiado y después enseñar. Antes de que se fuera, de que regresara a Jerusalén junto con un grupo más de judíos, primero Esdras se prepara él mismo, estudiando, escudriñando la palabra, viviendo, obedeciendo lo que aprendió, y ahora sí es capacitado para poder enseñar al pueblo. Así, hermanos, recordemos que para guiar a los demás primero debemos ser guiados nosotros. Para guiar a los demás primero debemos ser guiados nosotros por el Espíritu de Dios, por su palabra. No utilicemos más el púlpito para tirarle al hermano, tirarle a la hermana, para desahogarnos nuestros complejos matrimoniales e individuales. No utilicemos el púlpito ya más para eso, sino que al contrario, imitemos el comportamiento de Esdras. Escudriñemos, vivamos y entonces enseñemos. Para todos, hermanos,
para todos, para cada una, para el que predica, para el que dirige, para el que toca, para la maestra de escuela de los niños, para aquellos que son maestros en institutos bíblicos. Es lo mismo, estudiar, obedecer y entonces enseñar. Eso fue lo que hizo Esdras. ¿Y sabe qué? Dios lo respaldó. Israel se da cuenta, y Judá se da cuenta que no tenía excusa para pecar de nuevo. Yo le estoy resumiendo, hermanos, bastante, porque en ese intervalo Esdras les da toda una cátedra de los pecados que habían cometido y de que tenían que volverse a Jehová. Y como resultado de toda esa predicación de Esdras, de toda esa enseñanza de Esdras, Israel, Judá, termina concluyendo una sola cosa. Esdras capítulo 9 versículo 9 al 10. Acompáñeme ahí, hermano. Esdras capítulo 9 versículo 9 al 10. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hermanos, ¿qué excusa vamos a tener para caer otra vez en los mismos pecados después de regresar al templo, cuando se nos ha predicado, cuando se nos ha dado el mensaje una y otra y otra y otra vez? ¿Qué excusa? Vamos a llegar a la misma conclusión que llegó Israel. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, después de esto? Nos has cuidado de la pandemia, hemos estado con salud, hermanos. Gracias a Dios, de cierta manera, hasta donde yo sé, a ninguno de mis hermanos de la iglesia local le ha faltado trabajo, no ha faltado comida. Y la familia, dentro de lo que cabe, la gran mayoría de nosotros ha estado bien en salud. ¿Qué diremos pues a Jehová si regresamos y caemos a los mismos pecados? ¿Qué le diremos? ¿Qué le diremos si no hemos cambiado? Si la palabra, la enseñanza de Dios no ha hecho fruto en nosotros durante esta pandemia. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Cuál va a ser? Vamos a quedarnos exactamente igual que ellos, sin excusa alguna. ¿Aprendió Israel? ¿Aprendió Judá? ¿Aprendió los judíos? No. Vamos ahora a Nehemías. Nehemías va a Jerusalén a causa de los enemigos que estaban frustrando una y otra vez. Yo le nombré nomás una de las veces con Zorobabel, cuando atacaron y trataron de obstruir la edificación del templo y la edificación de la ciudad, la restauración. Pero con Zorobabel hay más veces, con Esdras también siguen tratando de hacer eso. Y ya con Nehemías, su objetivo, el cual se levantó él y se encendió su espíritu, fue porque Judá estaba sufriendo otra vez agravios de sus enemigos y estaban frustrando el restablecimiento de la ciudad de Jerusalén. El enfoque de Nehemías fue más a la ciudad en sí. Pero de todo el libro de Nehemías hay algo muy hermoso que quiero resaltar. Nehemías logró algo que Dios le enfatizó mucho para nuestra propia enseñanza. Lo que Nehemías logró fue un trabajo en conjunto. Desde Esdras, del libro de Esdras, con Zorobabel y Esdras en sí mismo, varias veces se usa la palabra de que todo el pueblo se puso a trabajar como un solo hombre. Sin embargo, con Nehemías esto lo vemos exponenciado de una manera muy hermosa, respaldada por Dios. De manera, hermanos, que el trabajo en conjunto de todos nosotros, mis hermanos, en un mismo espíritu, sin contenciones, sin murmuraciones, sin estar viendo al hombre, sino estar viendo a Dios detrás del hombre, va a ser mucho más eficaz la obra del Señor. Todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes habilidades, y si cada uno de nosotros le empleamos en la obra del Señor, en conjunto, trabajando como un solo hombre, Dios va a hacer más eficaz nuestras iglesias. En el capítulo 4, hermanos, se nos relata cómo debe trabajar la iglesia.
capítulo 4 de Nehemías. Los enemigos se vuelven a levantar. Y quiero que vamos a Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y vamos a ver qué es lo que hace Nehemías. ¿Qué es lo que hace Nehemías cuando se vuelven a levantar los enemigos? Lo primero que hizo Nehemías, versículo 9 del capítulo 4. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Lo primero fue orar. Orar, hermanos. Que ese sea nuestro espíritu, hermanos. Que ese sea lo primero que pensemos en nuestras tribulaciones. Que sea lo primero que pensemos como congregación. Y sí, estoy hablando de la iglesia visible. Sí, hermano. Que nuestro pensar, lo primero, sea orar ante la aflicción, ante la tribulación. Ahora quiero que vea algo, versículo 10. Y dijo Judá, o sea, el pueblo, le dijo a Nehemías: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, dijeron, estamos cansados. Ha habido un cansancio por la edificación del muro. Nehemías se enfocó en la edificación del muro, porque el muro que estaba en Jerusalén estaba deshecho, estaba destruido, en escombros, y estaban ellos trabajando, se enfocaron en volver a levantar el muro. Y le dicen: hey, se acabaron las fuerzas, estamos cansados, hemos enflaquecido, hay mucho escombro. Hermanos, esto es una calca del cristianismo actual. Y estoy hablando ya de cristianismo serio, de sana doctrina. Muchas veces son los mismos los que trabajan. Muchas veces son los mismos hermanos, los que están fieles al frente. Y seguimos siendo humanos. Y las fuerzas se enflaquecen, hermanos. A veces hay un sobrecargo de tantas cosas que se tienen que hacer para guiar a la iglesia, que es normal el cansancio. Pero a veces, hermanos, y lo que debemos hacer ahora que regresemos es quitar todo el escombro que esté estorbando. De nosotros mismos, empezando por nosotros, como lo hizo Esdras, primero nosotros y después hacia los demás. Hay que quitar el escombro que está en nosotros: orgullo, vanidad, murmuración, chisme, envidias. Porque si no quitamos el escombro, no vamos a poder edificar nada, hermanos. Nada, no se va a poder edificar. Y vendrá el enemigo y los va a derrotar, y nos va a derrotar. Claro que es por gracia, claro que Dios nos escogió por gracia. Y Dios dice en su palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer. Las fuerzas del infierno, los ataques del infierno, del enemigo, no van a prevalecer contra su iglesia. Claro, y es promesa de Dios, y por amor a su nombre no va a ser así. Sin embargo, le vuelvo y repito, tenemos ciertas responsabilidades. Dios, no somos robots. Pero, hermanos, ese tiempo ha sido difícil, sin duda alguna. Que cuando regresemos estemos dispuestos, con un corazón dispuesto a ayudar, con un corazón dispuesto a servir, con compromiso, con un corazón que esté dispuesto a sacrificar lo que sea: carro, economía, comodidades, por la obra del Señor. No seamos simplemente espectadores, no sigamos siendo simplemente espectadores en las bancas, en las sillas.
sino que seamos hacedores. Porque eso mismo fue lo que hizo todo el pueblo junto con Nehemías. ¿Sabe lo que hicieron? Paró la obra de Nehemías, paró toda la obra de construcción y llamó a todos el pueblo, todas las familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y de cierta manera crearon un muro alrededor de la ciudad, al frente de ataque que venía. Todo el pueblo en conjunto formó una barrera en contra del enemigo en común. Lo ven en Nehemías 4, 13 al 14. Eso mismo es lo que tenemos que hacer, juntos todos, porque todos nosotros tenemos un enemigo en común, que es el mundo, Satanás y aún nosotros mismos. Todos aquellos maduros en la fe deben formar un muro donde defendamos, protejamos a los más flacos en la fe, a los nuevos en la fe. Es lo mismo que las ovejas y que la mayoría de los animales en sí mismos hacen. Cuando viene el enemigo, cuando viene el cazador, el depredador, lo que hacen es que los más viejos, los de más experiencia, se ponen alrededor y en medio están los más débiles, los que son más propensos. ¿Qué pasó? Hubo respaldo de Dios. Y versículo 15, y sucedió que como oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Dios respaldó el trabajo en conjunto de ellos. Y después de tribulación aprendieron hasta cierto punto, pero aprendieron. Versículo 16 al 17. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaban la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Jehová. Y todos los que edificaban el muro y los que llevaban las cargas y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Imitemos eso, mis hermanos, con una mano en la obra y la otra mano en la espada, protegiendo y trabajando en la obra del Señor, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, pasado el tiempo, el pueblo volvió a su pecado. Nehemías, después de un periodo de 12 años estando con el pueblo, tuvo que regresar a Persia por un tiempo. Mas cuando regresó, después de estar en Persia y regresó otra vez a Judá, Jerusalén, encontró al pueblo una vez más en pecado. Y es en ese tiempo que Nehemías está en Persia, es cuando Malaquías escribe su libro profético. Es lo que nos predicaban en aquel domingo en Malaquías, que a pesar de que Dios los había regresado, los había bendecido una y otra vez, no acataron la ley de Jehová. No lo hicieron. Lo que vemos en Nehemías, sin embargo, en Malaquías, fue que si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, entonces, ¿qué ha sido en mi casa? ¿Qué ha sido en mi honra? Perdieron todo eso. Cayeron en pecado una vez más. Pero hermanos, Malaquías y Ageo, a pesar de la desoladora imagen del pueblo, el libro de Malaquías termina con una esperanzadora promesa a aquellos que temen su nombre. Malaquías 4, 2 y 5. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fíjese la comparación que está haciendo Jehová, la promesa que está haciendo. Ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Venían de cautiverio,
Y ahora, y estaban cada vez que trataban de construir Israel y Judá, los judíos hasta ahorita, hasta en sus días, constantemente son asediados. Y Dios les dice, va a llegar el día, Dios les dice, va a llegar el día donde saltaréis y saldréis como becerros de la manada. Vendrá un descanso como el que precisa el Salmo 127 versículo 2 que leíamos. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. En otras palabras, si Dios no es el centro, así hay muchos que madrugan, que se levantan temprano y se acuestan tarde, afanados en su obra, afanados. Y todo eso, lo único que hacen, como dice el Salmo, es comer pan de dolores. Nunca vamos a poder agradar a Dios por nosotros mismos. Si nuestro corazón no está, si nuestro corazón al hacer la obra, el principal centro no es Jehová, Dios no se va a agradar. Sin embargo, hermanos, a pesar de cómo prediquemos y nuestra falta, pero si nuestro corazón es el centro Jehová, claro, atendemos nuestra responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Pero si Dios sabe que lo estamos haciendo lo mejor posible, con el corazón en Él y para Él, hermanos, no es necesario estar afanados ni preocupados, porque Dios va a dar descanso a sus amados, va a dar el sueño. Ese descanso, hermanos, es Cristo. Nosotros somos sus amados. A pesar de que todo esto y Malaquías estrictamente es promesa para Israel, mis hermanos, nosotros somos el acebuche injertado. El pueblo que no era pueblo ahora es pueblo, que somos nosotros, mis hermanos. Somos nosotros, somos los amados de Dios. Y si Cristo es el centro de nuestro templo y nuestras obras, hermanos, vamos, descanse. Si Cristo es el centro, descanse en el amor de Dios. Que aunque no sean tan espléndidas nuestras obras, o nuestro templo no sea tan grande ni tan espléndido estructuralmente, Dios se agradará de ellas, hermanos. Dios se va a agradar del templo, sea chico, sea grande, sea hermoso, como sea. Dios se va a agradar del templo siempre y cuando Él sea el centro. Mis hermanos, nos espera algo mejor que un templo hecho de manos. Nos espera algo mejor que un templo diseñado por el mejor arquitecto terrenal que pueda haber. Nos espera la presencia directa, cara a cara. Veremos al Señor. Ya no va a haber el asedio de los enemigos. Ya no va a haber que el coronavirus, el COVID y el distanciamiento social. No, saltaremos y saldremos como becerros de la manada, allí gozosos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Ya no se va a necesitar allá un templo hecho de manos, sino estaremos directamente en la gloria chiquina, en la presencia cara a cara con nuestro Señor. Para allá vamos, hermanos. No se preocupe por esta pandemia, no se preocupe. Hay temor, claro que hay temor como humanos. Sin embargo, Dios no nos ha dejado. Y yo, por mi fe, yo sé que algunos han entendido que esto es disciplina. Y en su corazón ha habido frutos de arrepentimiento y han cambiado. Y hemos reconocido realmente dónde estábamos mal. Sin embargo, hay algo en común entre Salomón, la edificación del primer templo, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Hay algo común que rige, que es una constante en la edificación del primer templo y en la edificación del segundo templo. Hay algo que une todas estas historias, hermanos. Hay algo que es más importante que el templo físico, que el edificio estructural. Porque si no tenemos eso que falta, si no tenemos eso que es más importante que el templo físico, de nada sirve el templo físico. Si antes no tenemos eso que une todas estas historias. Pero eso, mis hermanos, eso que falta, eso que es más importante que el templo estructural, lo vamos a ver en el próximo mensaje. Hermanos, Dios me los bendiga y que esto sirva de reflexión para todos nosotros de cómo estamos ahorita y cómo tenemos que regresar. Aprendamos de los errores de Israel, aprendamos de los errores de Judá, los judíos que una y otra vez caían al pecado,
y por el contrario, imitemos ese trabajo en conjunto, ese amor, ese compromiso con la obra de Dios, e imitemos ese compromiso con la iglesia local. Dios me los bendiga, hermanos.